que también me habéis pedido mucho y que espero que es un libro que funcione bastante bien. Así que bueno, saludos Julio. Bueno, vamos a estar aquí un ratito hablando de baloncesto. Hoy, como os digo, voy a hablar yo del tema que pienso. Voy a dar unas ideas generales, tampoco voy a hacer aquí una diserción muy técnica del tema. Pero muchas veces, sobre todo cuando estás en América, ¿no? Aquí se habla menos del tema porque aquí en Europa pues hablamos mucho de nuestro baloncesto, se habla de la NBA, pero allá se compara mucho el baloncesto europeo con, digamos, el baloncesto americano. He puesto NBA y FIBA, un poco por resumir, pero allá era mucho el debate del baloncesto europeo y el baloncesto de América, de Estados Unidos, ¿no? El modelo NBA. Entonces, he apuntado aquí unas cuantas cosas que quería decir, pero eso, la idea es que yo voy a comentar eso y me vais comentando lo que vosotros penséis y ya veremos a ver qué sale de todo esto. Espero que salga un debate chulo, ¿vale? Así que bueno, empezamos ya. Muchas gracias a todos por estar ahí y os comento. Lo primero, y quiero dejarlo claro para que no haya discusión y la gente no vaya a interpretar mal este vídeo, una cosa es que a mí me guste más el baloncesto como se juega en Europa y otra cosa es que no sepa reconocer que la NBA es la mejor liga del mundo, que posiblemente no, seguro tiene a los mejores jugadores del mundo y que no hay duda en que Estados Unidos domina este deporte. Por lo tanto, eso que quede bien claro, ¿no? Ahora mismo, si Estados Unidos hiciera un equipo con sus 10, 12 mejores jugadores, incluso hasta 2, con los 20 mejores jugadores que tiene, seguramente en una Olimpiada podrían ganar el oro fácil y la plata casi seguro. Entonces, con todo ese respeto es del que voy a hablar, ¿no? Yo no digo que un baloncesto esté mejor que el otro, yo digo que a mí me gusta mucho más el baloncesto europeo, prefiero la Euroliga, por ejemplo, que la NBA en liga regular, pero la verdad que los playoffs de la NBA y la final de la NBA, pues ahí se puede ver el mejor baloncesto del mundo, como os digo, los mejores jugadores. Entonces en eso no hay duda. Si un equipo de la NBA, de los punteros, incluso cualquier equipo de la NBA bien preparado y adaptado al baloncesto europeo y a las reglas de aquí, compitiera aquí, seguramente llegaría muy lejos en Euroliga. No digo que la ganara, porque no se sabe, porque es un baloncesto un poco diferente, ahora veremos eso, pero estoy seguro de que competiría a mucho nivel. Sin embargo, al revés, estoy igual de seguro que los mejores equipos europeos en la NBA no creo que llegaran ni a meterse en playoff, y lo pienso sinceramente. Es una opinión, allá cada cual con lo que piense, pero yo creo que, por ejemplo, el Barcelona, por decir un equipo que ahora tiene un auténtico plantillón, no creo que fuera un equipo que fuera a aspirar a meterse en playoff en la NBA. Alguno me dirá, pero si el Barça tiene un equipazo, sí, pero si te paras a pensarlo, la estrella del Barcelona es Nikola Mirotic, que es un jugador que en la NBA era un muy buen jugador, pero no era una superestrella de la NBA, no era un jugador decisivo dentro de los jugadores de la NBA, ¿entendido? Entonces, eso quiero que quede claro. Yo pienso que el Barcelona, teniendo un equipazo para Europa, la NBA sufriría y no creo que llegaran a meterse en playoff, es mi opinión. Pero, bueno, habría que verlo. A mí me gustaría verlo. Las únicas referencias que tenemos son los torneos que se juegan así de Navidad y todo eso, pero yo creo que los equipos de la NBA vienen en pretemporada y a principio de temporada, cuando vienen en verano, salen por la noche, están de fiesta, tal, y entonces es muy difícil que den el máximo rendimiento, ¿no? Entonces, que quede bien claro eso, que yo pienso que es la mejor liga del mundo y que los equipos europeos en la NBA no tendrían ninguna opción y los equipos de la NBA en Europa seguramente serían equipos muy poderosos y estarían dominando la Euroliga, eso sí, adaptándose a las normas de aquí. Ahora hablaremos jugadores y detalles porque en estos días ha salido. Por ejemplo, aquí Juanito dice, técnicamente, eh, técnicamente es mejor el básquet de FIBA, pero físicamente la NBA supera FIBA. Y ahora hablaremos también, en técnica individual podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Evidentemente, Genaro dice que lo primero es el tiempo. El tiempo parece que no, pero claro, en Europa se juegan 4 tiempos de 10, allá se juegan 4 tiempos de 12. Esos 8 minutos hacen que los equipos tengan mucho más tiempo para reaccionar en determinados momentos, los jugadores tienen muchos más tiros, lo cual te lleva a tener más confianza. Entonces, esa diferencia es importante. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Vamos a ir por partes, ¿vale? Primero, hay que tener en cuenta que son baloncestos diferentes, porque el reglamento es completamente diferente.
¿vale? El triple está mucho más lejos, para empezar. El tiempo no es el mismo, son 12 minutos por cuarto. Las plantillas tienen más jugadores. Es verdad que en la NBA se juega más seguido, aunque los equipos grandes aquí de Euroliga, como el Barcelona, el Madrid, sí que es verdad que juegan 2, 3 partidos por semana, pero es que lo de la NBA es una locura cuando juegan los 82 partidos, ¿no? Entonces, ese ritmo competitivo hace que en algunos partidos de liga regular se dejen llevar, cosa que en Europa es muy difícil, porque en Europa prácticamente en cada partido los equipos se juegan algo, se juegan pasa. Sin embargo, un equipo de la NBA se puede permitir perder 1, 2, 3 partidos una vez y luego remontar para llegar a los playoffs en las mejores condiciones posibles. Entonces, eso lo determina. El reglamento, ahora en Europa, ya se utiliza el famoso paso cero, ¿vale? Nosotros sabemos que en Estados Unidos se podía, ese paso de arrancada de pasos, aquí en Europa se pitaban pasos cuando un jugador, antes de tirar el balón al suelo, movía el pie de apoyo y sin embargo la NBA se permitía eso, lo cual da mucha ventaja al atacante y eso es muy importante. Ahora en Europa se puede empezar a trabajar así, cuando tú recibes el movimiento tienes un paso más, lo que se llama paso cero, y eso ha beneficiado mucho al jugador ofensivo. Entonces, esas son las cosas más básicas. Y sobre todo, la norma que yo creo que marca la auténtica diferencia entre la NBA y Europa es el tema de la zona. Los equipos europeos se pueden encerrar en una zona, pueden cerrar su zona, ¿no? La pintura, y defender los espacios. En la NBA el campo se abre mucho, te obligan a defender más individual, no puede haber ayudas largas y por lo tanto muchas veces cuando un jugador, y lo vemos en la NBA, rompe en 1 contra 1, tiene un camino hacia el aro bastante despejado. Es capaz de llegar al aro, muchas veces finalizan y muchas veces llega una ayuda al tapón y sacan el balón fuera. Eso en Europa, con el tema de la zona, pues eso es mucho más complicado. En Europa veo mucho más difícil llegar cerca del aro, ¿vale? Son unas diferencias muy importantes en cuanto a lo que es el juego. Por ejemplo, el otro día leí que Danny Green había metido 7 triples en un partido y que estaba muy contento. Pero luego leí que había hecho 7 de 21 en triples. Yo en Europa jamás he visto a un jugador tirar 21 triples en un partido. Es prácticamente imposible, ¿vale? Es prácticamente imposible ver a un jugador en Europa asumir 21 triples. Es imposible. Yo no recuerdo que haya ningún partido, es posible que haya pasado, pero no lo recuerdo. Un tirador en Europa en un partido que tire muchísimo va a tirar 10. Aquí los equipos suelen tirar 25 triples por partido, 25, 30 triples por partido, 30 y algo, pero todo el equipo completo. Y sin embargo en la NBA hay partidos que en el descanso ya llevan tirado 70 triples, ¿no? Entonces, eso la diferencia es grande. Y a lo que iba, el jugador que puede tirar 21 triples tiene una confianza salvaje en su tiro. O sea, es decir, si a ti te dejan tirar 21 tiros y no pasa nada, pues hombre, un buen tirador como es Danny Green, lo normal es que si tira 21 triples meta 6, 7 u 8. Es que es normal. Pero es que hay muchos jugadores europeos que si fueran a la NBA y les dijeran, tú tranquilo, sal allí y tira 21 triples que no te vamos a sentar, que no pasa nada. Pues seguramente habría muchos jugadores europeos que meterían muchos tiros en la NBA, por supuesto, ¿vale? Entonces, las diferencias son esas en general. También los tiempos muertos que están comentando allí, ¿no? Que comenta Genaro, que comenta Oranita. Claro, tú tienes 5 tiempos muertos en un partido FIBA. Los tienes que manejar muy bien. En la NBA tienes muchos más, ¿vale? Entonces, si tienen 14 tiempos muertos, me parece que tienen 7 por cada media parte. Pues claro, esos tiempos muertos te permiten parar el partido muchas más veces si tú quieres, hacer tiempos muertos cortos para tomar, luego hay tiempos muertos de televisión. Entonces, evidentemente, eso también condiciona mucho el juego. No es la idea de hablar del vídeo exactamente de esto, pero sí sirve como introducción para lo que vamos a hablar después, que es más ir al tema de lo que nosotros hablamos de juego, ¿no? Me explico. Cuando nosotros los entrenadores nos sentamos a hablar de diferencias entre básquet FIBA y básquet americano, no estamos hablando del reglamento ni nada, sino hablamos de la forma de jugar, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia veo yo básica entre la NBA y más la NBA actual, desde que se ha puesto de moda esto del tiro de 3 y tal, con el baloncesto europeo? Bueno, para mí, en el baloncesto europeo, el juego de equipo tiene mucha más importancia que en la NBA. En la NBA, si tú
buscan tener una plantilla completa, cuanto más profunda mejor, pero al final su juego se basa en 2, 3 estrellas que tienen libertad total para jugar. ¿Por qué? Porque la NBA vende su liga como un negocio y a la NBA le interesa tener jugadores que metan 40 puntos por partido para vender camisetas en todo el mundo. Es una liga global, ¿vale? Que llega a todo el mundo. Entonces, es una liga cerrada, no puedes descender, tú puedes ser el peor equipo de la NBA y no solo no vas a perder la categoría, sino que además vas a tener preferencia en el draft para elegir a los jugadores que vienen después, con lo cual los equipos se pueden permitir reconstrucciones. Eso en Europa no pasa. Aquí en Europa cada año que empieza hay que ganar, pero es que si haces una mala temporada te puedes ir a la segunda división o puedes no clasificarte para la siguiente Euroliga. Bueno, ahora no, porque la Euroliga también se cerró, pero creo que los que están aquí en Europa lo entienden mejor, ¿no? Es decir, aquí en Europa ese modelo de liga cerrada no funciona tan bien, a la gente no le gusta tanto. A la gente le gusta que su equipo se esté jugando estar arriba o estar abajo. Si estás abajo, te vas al pozo y puedes perder la categoría, y eso en la NBA no pasa. Entonces a veces juegan con demasiada alegría, bajo mi punto de vista. La NBA es una liga más de jugadores, de highlights, que es lo que vende la NBA en todo el mundo. La gente ve la NBA porque ve los highlights y los niños ven los highlights y se vuelven locos con eso. Entonces, al final la NBA está basada más en los jugadores. Aquí es más el sentimiento de equipo. Creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo. Allá en México yo me he encontrado gente que es muy fan de un equipo, como Juanito, que es de los Kings, y gente que es de los Lakers, y gente que es muy de un equipo. Pero en Europa hay gente que es de un equipo, pero normalmente en Europa la NBA la vemos más fijándonos en jugadores. Por ejemplo, yo este año voy muy con Minnesota. ¿Por qué? Pues porque juega Ricky Rubio, porque juega Juancho Hernán Gómez y porque juega Karl Anthony Towns, que es dominicano, y como sabéis, pues yo tengo familia en Dominicana, mi mujer es dominicana y tengo cierta afinidad con ese país. Entonces, yo este año quiero que les vaya bien a los Minnesota Timberwolves. Y muchas veces voy con jugadores, ¿no? Uno de mis jugadores favoritos de la NBA, sin duda, para mí el mejor es Kevin Durant. Entonces, me gustaría que a los Nets les fuera bien, pero como tienen a Kyrie Irving, que no es santo de mi devoción, pues tampoco me importa si les va mal. No sé si me explico. Sin embargo, aquí los colores en Europa se viven mucho más. La gente suele tener su equipo y sufre mucho más con las derrotas y victorias de su equipo. Es como lo entiendo yo. No digo que en Estados Unidos no pase. Hay gente que es muy fan de los Lakers y sufre con su equipo. Pero hablo en general. ¿Vale? Sí, dice Adolfo que lo llevo claro con Minnesota, pero es la verdad. Estando Juancho, que lo conozco personalmente, estando Ricky Rubio, estando Karl Anthony Towns, pues quiero que ganen. ¿Vale? Es así. Y luego, pues hay años que me hace gracia un equipo, porque a lo mejor juegan muy alegre o tal, y quiero que ganen estos. Aquí en Europa no, yo tengo claro qué equipos me gustaría que ganaran, ¿no? Entonces, es un poco diferente lo que es el concepto de negocio. Aquí intentan vender más los equipos, en la NBA intentan vender más los jugadores. Entonces las estrellas tienen libertad para hacer prácticamente lo que les dé la gana. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es ya donde vamos a entrar en la materia que yo quería tocar. Porque sabéis que yo soy un entrenador eminentemente de formación y en este canal se habla de baloncesto formativo. Por lo tanto, es a donde vamos a llegar. El modelo americano basado más en los jugadores les lleva, y lo hablo, no hablo por hablar, yo soy un entrenador europeo que he tenido la suerte de participar en muchos torneos en Estados Unidos, con lo cual sé de lo que hablo. En Estados Unidos se fomenta mucho el juego de 1 contra 1, por ejemplo, muchísimo, pero desde los 6 años hasta que llegan a la NBA. Entonces, el juego de 1 contra 1, el recibo el primer pase y ya me juego un 1 contra 1 para intentar sacar una ventaja, es muy habitual en el baloncesto, digamos, americano, ¿sí? Y se hace desde chiquitines, desde muy pequeños. En el baloncesto FIBA, y como sabéis yo lo defiendo y los que han hecho cursos conmigo lo saben y los que me han seguido lo saben, pienso que el 1 contra 1 evidentemente hay que utilizarlo. ¿Por qué? Porque es la primera herramienta que tenemos para sacar ventajas. Tú no puedes tener un equipo de niños de 6 años y pretender que saquen ventajas desde el pasar y cortar y ocupar espacios. No. Tu primera ventaja que tienes es la habilidad de tus jugadores para sacar ventajas en el 1 contra 1 y a partir de allí jugar el equipo. Por eso muchas veces en partidos de niños de 6 años vemos un niño que física o técnicamente es muy fuerte
y saca muchas ventajas y mete muchos puntos. Bueno, pues es que eso es normal. Y a partir de allí, nuestra obligación es intentar construir el juego del equipo. Pero es muy importante la toma de decisiones y es lo que yo veo más diferencia entre el baloncesto de allá y el de aquí. Es decir, no digo que los jugadores americanos no sepan jugar a baloncesto. Claro que saben. Hay algunos que para mí no, pero voy a explicar lo que quiero decir. Jugar a baloncesto bien, para mí, o sea, cuando yo digo que un jugador sabe jugar a baloncesto, me refiero a que es un jugador que toma buenas decisiones en la cancha. ¿Vale? O sea, dejamos de lado el tiro, el bote y el pase, que evidentemente los jugadores de la NBA todos saben hacer eso y es una pasada y técnicamente son increíbles y tiran. O sea, lo de los tiradores en la NBA es algo espectacular, cómo la meten todos. Cualquier jugador americano de nivel C viene a Europa y es una estrella, es algo increíble. A nivel técnico son muy buenos jugadores, pero luego ves en los partidos decisiones que llaman mucho la atención, de decir, ¿por qué hace eso si ahora no toca, ¿no? Por ejemplo, explico una jugada rápida. Ayer, no sé si visteis el partido de Atlanta. Yo he tenido la oportunidad hoy de ver un resumen y tal, pero lo he visto porque me ha llamado la atención una cosa, ¿no? A falta de muy pocos segundos, Atlanta va ganando de 3 y tiene la pelota, ¿vale? Entonces, aquí es donde se va a ver la diferencia entre los dos baloncestos. Si en Europa un equipo va ganando de 3 y quedan 30 segundos de partido, primero, van a intentar aguantar la posesión al máximo posible para dejar el menor tiempo posible al otro equipo para que no tengan oportunidad de meter canasta. Eso es lo primero. Y segundo, en ese último ataque que van a tener, lo que van a intentar va a ser meter un balón interior a un pívot o buscar una penetración para tratar de meter una canasta de 2 puntos fácil o sacar una falta que nos permita meter un tiro libre o 2 que nos ponen a 4 puntos, ¿vale? Y nos da esa ventaja, que ya es definitiva, porque si tú a falta de le dejas al otro equipo 10 segundos y vas ganando de 5 o de 4, aunque te metan canasta vuelves a tener el balón. Entonces, esa ventaja en Europa seguramente se hubiera buscado esa ventaja. ¿Qué pasó ayer? Pues que a falta de, me parece que eran 20 y pico segundos o algo así, ganaban de 3, la agarró Trae Young y tiró un triple de casi 11 metros. La metió, porque como os digo, a nivel individual esos jugadores son algo fuera de lo común, son increíbles. Pero claro, no era la mejor decisión para tomar. La mejor decisión era buscar una penetración para sacar una falta y meter los tiros libres o darle el balón a un poste para que decidiera. Pero ¿qué pasa? Que es la NBA, volvemos a lo mismo, es un negocio y lo que se busca es que las estrellas decidan los partidos y la gente paga entradas para ver a Trae Young tirar de 11 metros. Entonces, si un jugador europeo toma esa decisión y falla el tiro, seguramente le va a costar que al siguiente partido va a jugar menos o va a tener una bronca con su entrenador. Sin embargo, en la NBA no. Si ayer Trae Young falla ese tiro, agarra el rebote el otro equipo, les meten un triple y les empatan el partido, van a la prórroga, se juega la prórroga y ya está. Y la gente se olvida de ese tiro, de esa decisión. ¿Por qué? Pues porque a Trae Young le pagan lo que le pagan por eso. ¿Vale? ¿Entendido? Es así. La NBA ha evolucionado hacia eso. Por ejemplo, Adolfo pone que ahora en la NBA se ve mucho más uno contra uno que hace unos años. Hace unos años se valoraba un poquito más el juego de equipo. Y es verdad, cuando yo empecé a ver NBA a finales de los 80 se jugaba un baloncesto mucho más de equipo. ¿Vale? Los Bulls con su triángulo y tal. Pero ahora ves muchos equipos que es el primero que la agarra se la juega. Y es por lo que la NBA ha decidido tirar. O sea, es decir, ellos han decidido que quieren ese tipo de juego. Pero yendo otra vez a lo que hablamos de los niños, es ese modelo que los niños quieren imitar y que los entrenadores de base saben que tienen que formar jugadores, en Estados Unidos tienen que formar jugadores para ese tipo de juego. Porque si un jugador va a llegar a ese tipo de baloncesto, tiene que jugar así. Entonces, desde muy pequeñitos se encumbra a los jugadores, se les hace estrellas y se les deja jugar muy libre y tomar ese tipo de, para mí, malas decisiones. Muchas veces en los torneos en Estados Unidos veíamos jugadores jugarse balones 1 contra 3, no pasar el balón a un jugador solo. Sin embargo, en Europa se le da mucho más valor a la toma de decisiones a la hora de trabajar con los jugadores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando lleguen al baloncesto profesional es lo que se les va a exigir.
una buena toma de decisiones, ¿no? Eso es lo que os decía para mí un jugador que sabe jugar bien es un jugador que toma buenas decisiones, que en el campo hace lo que tiene que hacer para que el equipo funcione y para ganar el partido. Y diréis, bueno, es que Durán hace lo que tiene que hacer para ganar un partido, que es meter 40 puntos. Bueno, sí, pero en el modelo de la NBA, ¿no? Entonces, hay dos casos que voy a nombrar que definen muy bien esto y son Giannis Antetokounmpo, es un jugador que ha sido MVP de la NBA 2 veces, que ha dominado la NBA con su tipo de juego. ¿Por qué? Porque es un juego muy abierto, es un corre y corre, es ataque, 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 es un baloncesto muy rápido donde tiene muchos espacios y al haber tantas restricciones defensivas, los 3 segundos defensivos y tal, tiene mucho espacio para llegar hasta el aro y acabar en un mate. ¿Qué le pasó a Giannis Antetokounmpo cuando vino a jugar el Mundial con Grecia? Que fue un fracaso. ¿Por qué? Porque los equipos se cerraban, él tenía que jugar desde el exterior y cuando intentaba romper en 1 contra 1 siempre se encontraba varias ayudas cerradas. Entonces tenía que dar el balón exterior, no podía jugársela a él. Luego es un jugador que no tiene un tiro muy consistente de 3 puntos y eso le penalizaba mucho. ¿Entendido? Entonces, el caso de Giannis Antetokounmpo fue sangrante en el Mundial. O sea, un jugador que se creían que iba a hacer unos números estratosféricos y no los hizo. ¿Por qué? Porque no puede, su juego no se adaptó al básquet FIBA, a la forma de defender aquí, a las zonas, a las ayudas largas. Eso en la NBA no se lo encuentra. ¿Entendido? Entonces, aquí es mucho más difícil jugar en ese sentido. Y cuando digo que es más difícil jugar, no lo digo yo, que es el segundo ejemplo que voy a poner. Cuando Luka Doncic se va a la NBA, le preguntan y dice, que fue un poco polémico al principio, que para él es mucho más fácil meter puntos en la NBA que en Europa. Y es por eso. Es exactamente por eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene mucho menos espacio, es mucho más difícil llegar debajo del aro, no es un juego tan rápido, sino que muchas veces te encuentras la defensa ya formada, no hay tanto desajuste defensivo, se puede defender en zona y eso hace que te sea mucho más difícil meter puntos. Si a eso le sumamos que los partidos duran menos tiempo, pues evidentemente un jugador va a meter menos puntos en Europa que allá, ¿vale? Pero ese es el ejemplo que quería poner. Y volviendo a lo de la formación, es eso, yo he estado trabajando en Estados Unidos y yo he visto que allá los entrenamientos eran mucho de fundamentos técnicos. Por eso los jugadores, o sea, ¿quién va a discutir que Kyrie Irving es un jugador de otro nivel en cuanto al bote, al pase, el tiro? Por supuesto. Y como esos hay 100.000, ¿vale? Ya no hablamos de las estrellas de la NBA, hablamos de que hay jugadores que en Estados Unidos no son nadie, que nadie los conoce, que salen de una universidad de segunda división y que no han sido grandes jugadores, vienen a Europa y vienen a ligas en Europa y meten 20 puntos por partido. Porque técnicamente se trabaja mucho y se trabaja muy bien. Están muy adelantados en eso. Crean grandes tiradores, muy buenos bases, gente que bota muy bien la bola. Bien, eso es cierto. Pero a nivel de toma de decisiones, también es verdad que hay muchos jugadores luego que vienen aquí y se la pegan por eso. Si os fijáis, cuando en los últimos años el equipo de Estados Unidos, por muy buen equipo que lleve, ya no pega esas palizas de 40, 50 puntos que pegaban en el 92. Ahora ya es otra cosa. Se encuentran equipos que les plantan cara. ¿A base de qué? A base de táctica. A base de encerrarse, a base de hacer trampas técnicas, del trabajo en los bloqueos, de la defensa de las ayudas, de las rotaciones defensivas. Cosa que a veces en la NBA echas un poco de menos, ¿vale? Entonces, es un poco la diferencia entre un juego y otro. Uno está mucho más basado en la buena toma de decisiones y en el darle el balón al compañero mejor colocado y tal, y en el baloncesto americano es un poco más el modelo de el mejor jugador tiene que sacar muchas ventajas de su 1 contra 1, lo cual lleva a veces a decisiones difíciles. Básicamente esto es lo que quería opinar yo. Estoy viendo aquí un poco lo que he apuntado y más o menos es lo que había apuntado, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar con niños, pues en Estados Unidos te van a pedir que si tienes un niño que es muy bueno y tiene mucho talento, destaque mucho en los partidos, meta siempre 40 puntos, y en Europa lo que te van a exigir más o deberían exigirte es que tu equipo juegue bien, que todos los jugadores se desarrollen y que en un momento dado ese jugador tan bueno, si no tiene un buen tiro, se la dé a un niño que esté solo y ese haga su tiro. Es un poco la diferencia básica. Entonces, a la hora de trabajar,
yo allá he visto mucho más trabajo en los entrenamientos de técnica individual, de bote, pase, tiro, de fundamentos y mucho, sobre todo mucho físico. Muchos ejercicios de correr, de movimiento, de rápido, de contraataque. Sin embargo, en Europa se le dedica mucho más tiempo a ejercicios de 2 contra 2, de toma de decisiones, que no voy a pararme a explicar ahora aquí porque no voy a tener tiempo. Aprovecho para meter una cuña, si queréis, en el curso de entrenador haremos un poco hablaremos de la toma de decisiones. Vale, a ver, aquí me pone Genaro un tema para debatir. Los tiempos en la ofensiva 24-30 segundos como NCA. Más tiempo en el reloj de tiro. ¿Qué opina, coach? Yo creo que en la NBA ahora el reloj de 24 está perfecto, porque si lo subieran, da igual, el juego seguiría siendo el mismo. Es decir, si Trey Young llega con una medio ventaja, le da igual cómo vaya el partido, la va a tirar. Y ese es el modelo que ahora gusta. La Melo Ball pues ha triunfado en el draft porque es ese tipo de juego. Yo creo que ahora aquí se juega posesión de 24 segundos en Europa. Y después de rebote ofensivo solo tienes 14. A veces en la NCA se juega 30 segundos y a veces se le da demasiada vuelta a la jugada, ¿no? Entonces, yo creo que el 24 segundos está bien, yo lo dejaría así. Y en la NBA subirlo a 30 no serviría de nada, seguirían jugando igual. Yo estoy convencido de que seguirían jugando igual, Genaro, ¿vale? Luego, sí, en la NBA sigue el salto entre dos. Sí, son normas que cambian la estrategia de un equipo, como dice Genaro. O sea, aquí hay una flecha de posesión, si hay una lucha entre dos jugadores, o le toca sacar a un equipo o le toca sacar al otro. Y en la NBA se sigue haciendo la lucha. Fíjate que es curioso porque esa norma se puso en Europa precisamente para darle más ritmo a los partidos y que fueran más rápidos, ¿no? Entonces, a mí es una norma que me gusta mucho y que yo la dejaría así, ¿vale? Entonces, hay una flecha que va marcando quién tiene la posesión en cada momento. En la NBA se sigue haciendo la lucha y es raro, ¿no? Entonces, bueno, por cerrarlo, Julio, a ver, aquí me preguntan el costo del curso. El costo del curso es 25 euros, que son 600 pesos mexicanos, ¿vale? Para los que ya hayan hecho, los que hicieran el curso anterior conmigo, tienen un descuento de 100 pesos mexicanos o de 5 euros, se quedan 20, ¿vale? Pero el que quiera información del curso, le ruego, por favor, que mande un correo electrónico a nachogeyabasket@gmail.com, porque allí le mandarán toda la información del curso, incluido no solo el precio, sino en qué consiste el curso y también cómo puede pagarlo, ¿vale? Y lo que hay que hacer para apuntarse, ¿eh? Así que allí dejo lo del curso. Bien, creo que se ha entendido un poco, ¿no? La diferencia entre un juego y otro. Es decir, si viniera mañana un marciano y le tuviéramos que explicar la diferencia entre el baloncesto de la NBA y el europeo, sería ese. Una forma de explicarlo rápida es que en Europa parece que le damos más valor a tener la pelota, ¿no? Es decir, nos fastidia más perder un balón que en la NBA. En la NBA, ¿qué pasa? Que hay tantas posesiones y se juega tan rápido que, bueno, pierdes un balón, no pasa nada, porque luego tienes otro ataque y luego otro y luego otro, se juega mucho más rápido que aquí. Aquí se le da más valor y a los entrenadores nos gusta tener a los equipos, digamos, más atados, más atados en corto, y nos gusta eso. Entonces, como decía, a nivel de formación, yo he ido a ver entrenamientos en Estados Unidos y están basados todos en ejercicios de dribbling, de pase y de tiro, sobre todo de dribbling y de tiro y de finalizaciones, y de trabajo físico. Cuando digo trabajo físico, digo trabajo físico específico y además muchos ejercicios de transición, de campo a campo, de trenzados, de ejercicios de muy largo, de hacer 30 segundos de correr de lado a lado de campo, ¿vale? Entonces, en Europa ves más, bueno, mucho uno contra uno, ¿vale? Sin embargo, en Europa ves mucho más trabajo de situaciones de 2 contra 1, de 3 contra 2, de 2 contra 2 limitado a espacios, para que los jugadores aprendan un poquito más a tomar decisiones, ¿vale? Y en la NBA le dan menos importancia a eso, como os decía, ¿no? Que a nadie le extraña ver un jugador de la NBA que dice, es que ha metido 30 puntos, pero es que ha tirado para meter 90. En Europa, cuando un jugador ha metido 30 puntos, normalmente ha tirado para meter 45 o 50. O sea, es porque ha hecho muy buenos porcentajes y ha tomado, ¿vale? Y ha tenido tiros liberados. Digamos que
En Europa no nos gusta perder la pelota y nos gusta hacer sistemas más largos, jugar un poquito más al límite del tiempo para buscar la mejor situación posible en cada momento. No vendemos tanto el espectáculo como la NBA, es decir, son dos baloncestos diferentes. Pero claro, eso lleva a que el modelo educativo del baloncesto te lleve a eso. Aquí tengo que hacer un inciso antes de contestar a Luis García, que me está haciendo una pregunta, y es que, claro, me dirán, ya, pero es que en la NCAA, que es justo la liga, digamos, que va por debajo de la NBA, todo eso cambia. Efectivamente, en la NCAA, en esos 2 años o 3, que, bueno, porque ahora pasan un año en la universidad, pero en la NCAA se intenta jugar un poquito más en equipo, ¿entendido? Se intenta jugar un poco más en equipo. De hecho, en la NBA, en la NCAA, normalmente no hay jugadores que hagan 30 y tantos puntos por partido. No. ¿Por qué? Porque primero es menos tiempo, son 2 tiempos de 20, y segundo porque el entrenador intenta educarlos en eso. En Europa lo intentamos desde más pequeñitos, ¿vale? Entonces el equipo intentamos que juegue mejor desde más pequeños y, como os digo, mi experiencia en Estados Unidos es que se juega mucho más hacia el 1 contra 1, ¿vale? Aquí se intenta sacar ventajas desde el juego colectivo. Vamos a ver, decía Luis García, ¿por qué se puede hacer en los últimos segundos de juego NBA el saque hacia la propia cancha y empezar la jugada desde ahí? Y el retroceso, si lo que buscan es el juego rápido. Pues yo creo que precisamente es por eso, para buscar el juego rápido, para que sea más fácil poner el balón en juego. ¿Me explico? O sea, es decir, es verdad que pierdes metros de ataque al ir a tu cancha a recibir, pero seguramente si intentas recibir en tu cancha te van a dejar recibir fácil, y sin embargo en Europa se presiona mucho esa salida del balón y entonces cuesta más poner el balón en juego. Es mi opinión, ¿eh? No sé qué decirte. Pero yo creo que es eso, Luis, ¿vale? Es más o menos la idea que tengo. Yo creo que lo hacen para un poco que puedas sacar de tu campo, así sales más rápido, ¿no? Aquí pone Adolfo. Dice, comentaba Pau Gasol en una ocasión que parecía que en la NBA no había sistemas, pero en el cambio de Memphis a Bulls le tocó empollarse un libro de sistemas enorme. Sí, a ver, no hay que equivocarse. Sí hay sistemas en la NBA. De hecho, yo me acuerdo que entrené a un jugador en Dominicana que me decía que en su universidad tenían 150 sistemas. Pero sí que es cierto, y si lo veis en los partidos de la NBA, se ve, claro que hay sistemas, pero si se ve, son sistemas mucho más cortos, es decir, basadas más en conceptos de juego. Es decir, sale Kevin Durant, recibe en la línea de 3, le ponemos un bloqueo y ahí nos la jugamos. Eso, puño. Ahora marcamos 2 lados y sale un jugador, recibe un mano a mano y le hacemos un bloqueo directo y se la juega. Es decir, ahora marcamos 1 y el jugador se queda en poste bajo, busca recibir y juega. O sea, son situaciones mucho más rápidas. En Europa un equipo tiene menos sistemas, pero más largos, de pasamos a un lado, hago un corte de UCLA, bloqueo al lado contrario, el alero va por el fondo, el pívot me saca a mí arriba, ¿vale? Pero hombre, los americanos han inventado este deporte, el famoso el zipper, es de ellos, el pasar, bajar a bloquear y luego que se abra el jugador. Bueno, es que es muy difícil explicarlo así sin una pizarra, ¿vale? Pero hay muchos sistemas que vienen de allá, ¿vale? El flex, el zipper, son cosas que vienen de allí, ¿vale? Entonces, eso. Eso es lo que... Adolfo, sí, pero por ejemplo, en la NBA, ¿cuántas veces veis un jugador marcar cuernos, o marcar puño, o marcar lado, o marcar... ¿Verdad? Que muy pocas, muy pocas. Ellos tienen, yo creo que, no lo sé porque no estoy allí, tienen grandes técnicos, ¿no? O sea, mi idolatrado Sergio Scariolo es asistente en Toronto. Es decir, creo que la NBA, como está basada más en las estrellas, es más importante quizá la química entre los jugadores y que las estrellas estén contentas y haya buena química entre el equipo que los propios sistemas. Pero no quiere decir que ni tengan sistemas ni sean importantes. Claro que lo son. Y conforme van llegando los playoffs, más. También hay que pensar que al jugar un partido detrás de otro tampoco te da tiempo de preparar el scouting como a ti te gustaría. Es decir, aquí en Europa un equipo juega el viernes y vuelve a jugar el viernes siguiente y se pega toda la semana viendo los sistemas del otro equipo, cómo destrozar el juego del otro equipo, y sin embargo en la NBA no tienen tiempo para hacer eso. También eso hay que entenderlo, ¿vale? Entonces, pero sí es verdad que tienen muchos sistemas, pero yo veo muy pocas veces que marquen una jugada. Que marquen una jugada específica y veas 2 bloqueos por aquí, 3 bloqueos por allá, salen a recibir. Eso se ve más en playoffs. En liga regular es un poco más pim pam pum. No digo, no son todos los equipos, ni es en todas las situaciones, pero sí tienen muchos sistemas, ¿vale?
Aquí lo que dice Gustavo, ahora antes los jugadores, porque responde un poco a la pregunta que decía antes Adolfo. Antes la NBA era más juego colectivo. ¿Por qué? Porque los jugadores antes se quedaban todo su ciclo universitario y luego pasaban a la NBA. Entonces se pegaban 4 años en la universidad trabajando con entrenadores en su formación, en su toma de decisiones y en su juego colectivo, y eso se trasladaba a la NBA. Había entrenadores en la NBA en aquella época, en los 80-90, que imponían su sistema. Eso se ha ido perdiendo hacia una NBA en la que mandan más los jugadores, como decía, ¿no? Entonces estás más en manos de los jugadores. Y quizá un entrenador que sepa manejar los egos de los jugadores y los tenga todos contentos, si le das una buena plantilla, pueda llegar a ganar torneos. Entonces dice Gustavo, un gran coach que sabe lo que dice, claro, ahora están en la NBA, en la NCAA un año, porque saben que se van a la NBA y van a sacar 100 millones más en un contrato a largo plazo. Entonces, claro, ahora con tanto dinero en la NBA es muy difícil que un jugador aguante en la universidad, y yo lo comprendo, yo lo haría. Yo, si tuviera un hijo, querría que acabara la carrera, pero si el primer año de universidad de mi hijo le ofrecen por jugar 4 millones de dólares y sé que va a firmar 4 por 3, son 12 millones, ya tiene la vida resuelta, y a los 3 años puede llegar a firmar un contrato a lo mejor de 25 millones, pues evidentemente le diré, bueno, hijo mío, pues vete a jugar a básquet y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Además en la NBA, que son contratos garantizados y con una vez que lo firmas te han resuelto la vida, pues es normal, ¿vale? Pero entonces, como dice el coach Plasencia y como hemos dicho antes, el baloncesto de la NCAA antes obligaba al jugador a entrar en un sistema de equipo, a no ser tan estrella, sino trabajar para el grupo, y eso en Estados Unidos se ha perdido, porque los jugadores ya no pasan por la universidad 4 años. Entonces, por resumir lo que estábamos diciendo, para los que hayan podido llegar al final, la diferencia entre el básquet FIBA y el NBA es ese. Ahora la NBA, la NCAA prácticamente, digamos, que ha desaparecido, entre comillas, me refiero a que los jugadores van un año y se van, con lo cual no da tiempo de formarlos en esa época tan importante de los 17 a los 21 22 años, en lo que es la conciencia de trabajar para tu equipo y no brillar tanto tú, sino poner tu capacidad al servicio del equipo. No. Ya pasan directamente a la NBA, donde si tú eres una estrella, juega y los demás te ayudarán. Buscamos especialistas para que reboteen, hagan faltas y defiendan, y la bola para ti. ¿Vale? Entonces, ese modelo en la NBA, claro, el coach Plasencia, que trabaja mucho en Estados Unidos, lo sabe, y creo que, si miento, que lo diga en un comentario, pero tú vas a ver torneos de niños en Estados Unidos y hay 1 contra 1, 1 contra 1, 1 contra 1, 1 contra 1. Difícilmente ves un equipo americano dar 5 pases seguidos. Hay entrenadores que sí, pero en los torneos lo que ves es mucha superioridad física, imponen su físico, corren mucho, mucho contraataque y mucha situación de 1 contra 1. Y a veces la toma de decisión es muy deficitaria. Eso se arreglaba en la NCAA, como la NCAA ha desaparecido prácticamente porque los jugadores pasan un año, van a la NBA y es lo que se les pide, que sean estrellas o jugadores de rol, y ya, ¿vale? Sin embargo, en Europa se busca un juego más de equipo, más de complemento, más de que todos puedan participar, y en Europa es muy fácil ver equipos que meten 10 puntos cada uno, pero no hay ninguno que mete 30, ¿no? Allí es un poco ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, dice Luis García, un entrenador que intenta luchar contra eso es Greg Popovich. Pues sí. Y ahora mira, quiero decir, están en reconstrucción, ¿no? San Antonio está en reconstrucción, no tienen. Pero Greg Popovich, porque es un entrenador de la antigua escuela, de los que imponían su sistema, como lo fue Phil Jackson en su momento. Bueno, podríamos decir mil, ¿no? Pero luego ha habido entrenador. Ahora es un poco más un juego de que. Yo no sé, no digo que no importe el entrenador, porque mira, por ejemplo, este año con el Thibodeau los Knicks ahora defienden un montón y parece que juegan a otra cosa. Me refiero a que ahora en la NBA es mucho más. Este es el modelo de juego que la NBA quiere, este es el modelo de juego que la NBA necesita, y así vamos a jugar. Entonces tú, como entrenador, tienes que decir, bueno, venga. O sea, por ejemplo, y por acabar ya, ¿no? Un poco de polémica. El caso Kyrie Irving. En Europa, si un jugador le dice a su entrenador: necesito unos días libres para irme a mi casa porque no me encuentro bien mentalmente para jugar y necesito descansar, a mitad de temporada, ya tendrían problemas. Pero al final el entrenador, bueno, pues vale, vete. Pero si se descubre que has estado en una fiesta,
seguramente te aparten del equipo. Te pongan una multa y te aparten del equipo y tengas problemas con ese entrenador, que puede llegar hasta pedir tu traspaso y decir que no te quiere ver más. Sin embargo, en la NBA, Kyrie Irving volvió después, me parece, de 6 o 7 partidos, no sé cuántos fueron, y jugó titular el primer partido que llegó. ¿Por qué? Porque es Kyrie Irving, porque es una estrella y porque la NBA vive de eso, de sus estrellas, de que sus estrellas metan 40 puntos, de llenar todo de highlights y de que se vendan camisetas de la NBA en todo el planeta, ¿no? Entonces, eso es así. Pero realmente el que, siempre lo digo, si tú eres aficionado al básquet por encima, disfrutarás mucho con la NBA. Si tú eres entrenador o has jugado muchos años a baloncesto y te gusta el baloncesto y te gusta la táctica y te gusta ver jugadores inteligentes en la cancha, te va a encantar la Euroliga, porque ahí se ve muy buen básquet, ¿no? Claro, dice Gustavo, vemos chicos en Estados Unidos, vemos chicos de 12 años clavando el balón, metiendo 40, 50 puntas y no podemos hacer mucho. Hay que entender que si ese jugador anota el 60% de sus tiros, su filosofía, no vamos a alejar de esta jugada, sino... no, se entiende. O sea, yo estoy diciendo, ¿no, Gustavo? Porque lo he dicho al principio, de que es el modelo americano. O sea, y en España pasa también, ¿no? Pero te quiero decir, en España tú tienes un niño de 1,90 que la mete para abajo, que en Estados Unidos se ve mucho más porque físicamente encuentras maravillas. Entonces dices, tú tienes aquí un jugador así y sin embargo vas a intentar que juegue un poco para el equipo. Muchos entrenadores, también hay quien no, pero en general vas a intentar que tome buenas decisiones y le vas a decir, hey, si estás debajo del aro, tienes que pasar el balón porque estás rodeado de 3, tienes un compañero solo en la esquina. Yo en Estados Unidos no veo eso, Gustavo, y es lo que yo digo. Resulta que ahí tienen un chico que está acostumbrado a meter 50 puntos y para meter esos 50 puntos muchas veces mete muchos tiros porque tiene mucha superioridad física o técnica, pero también toma muy malas decisiones. Lo que pasa es que esa superioridad le lleva a meter 60 puntos, que su equipo gane y el entrenador contento, ¿no? Entonces, es un poco... Se venden las estrellas. Ahora, por ejemplo, pone aquí el coach, Kyrie genera tantos millones que le dan cuerda. Claro, es eso. Al final, en la NBA ahora mismo mandan las estrellas y los jugadores. Porque es lo que vende la liga. Y eso en Europa no es tan así. Bueno, yo creo que ha quedado un vídeo bastante chulo, ¿no? Hemos hablado un poco de NBA, hemos hablado de FIBA, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no, habrá quien me critique mucho por esto, habrá quien le parezca que tengo razón. Si hay alguien que no está de acuerdo, yo me gusta estudiar, me gusta enriquecerme, por lo tanto, acepto comentarios y me gustaría que el que tenga alguna idea vea este vídeo y le apetezca comentarlo, pues me deje comentarios en las redes, tanto aquí como en Instagram o en YouTube si lo ven, porque este vídeo mañana lo voy a subir a YouTube. Y una cosa muy importante que dice Gustavo, no, aquí en Europa un poco también, ¿eh? Claro, y en el baloncesto formativo de Estados Unidos mandan los padres. Y aquí también un poco, ¿no? Es decir, al final, en Estados Unidos, ¿qué pasa? Que si tú tienes a un niño que es capaz de meter 60 puntos y tiene que tirar el 70% de los tiros del equipo, si no se los das, se va a ir a otro equipo. Va a cambiar de colegio o te va a dejar. ¿Me entiendes? Entonces, eso aquí en Europa está un poquito más arreglado, es un poquito más difícil y se controla más al jugador, ¿vale? Allá en América es verdad que un padre, como tienen más libertad de movimientos y tal, muchas veces... Pero bueno, es un tema más para expresarlo más largo. Gracias por los comentarios, gracias Luis. Y dice Gustavo que tristemente en México ya se empieza a ver, y es cierto, yo lo he vivido allí estos últimos 5 años y es verdad. ¿Vale? Saludos, Emiliano, me alegra de verte por aquí. Gracias, hemos estado 30 y pico personas, que, bueno, me gusta. Entonces voy a pensar, si tenéis alguna sugerencia de tema concreto, me podéis enviar un mensaje, ya sabéis, en mis redes, Nacho Gella Basket, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo mi canal de YouTube. Ahora os he dicho que podéis mirar la página nachogellabasket.com, que todavía no se pueden comprar cosas tal, estamos acabándola, pero podéis ver un poco la estructura de la página, conocer mi mundo, mi empresa y la gente que me ayuda. Y nada, muchísimas gracias a todos. Os animo, el día 31 empieza mi curso de juego libre por conceptos y ahí hablaremos de la toma de decisiones y del trabajo de toma de decisiones y hablaremos de ejercicios para la toma de decisiones. Así que muchísimas gracias a todos.
y nos vemos el viernes que viene, que volveré a hacer un directo, ¿vale? O sea, si todo va bien y no pasa nada raro, el viernes estaré aquí y vamos a intentar dejar un día fijo para hacerlo. No sé si este es el mejor día, no sé si es el mejor horario, es posible que podamos ir cambiando. Ana Val me dice, ¿podríamos hablar de baloncesto femenino? Pues sí. El otro día en un podcast me preguntaron si creo que las jugadoras de máximo nivel femenino podrían llegar a jugar en ligas masculinas y tal, y creo que sería un tema fantástico, así que me lo voy a apuntar y podría ser el tema de la semana siguiente. Recuérdamelo esta semana, Ana, que lo pondremos, ¿vale? Así que muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.